Los expertos de Houston. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Los expertos de Houston. Hoy vamos a hablar de algo que no nos encanta, pero a veces nos sucede. El miedo a hablar en público. Pánico escénico. Así es, señoras y señores. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí lo he padecido. Y hoy está con nosotros un experto en el tema, el comunicador Raúl Rivera. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Karina, para mí es un placer estar aquí en tu show, en tu programa, en Los Expertos, y poderle comunicar un poco a nuestra audiencia, la audiencia que está viendo ese fantástico programa, cómo podemos nosotros eliminar miedos y temores. ¿Te gusta? Sí. Para poder hablar en público. Porque seguramente muchos ahí en sus casitas se sienten identificados, ¿no? Definitivamente. Con el tema, o han estado en una situación así. Sí. Pero ¿por qué? Planteemos el por qué la gente tiene miedo a hablar en público. Bueno, a ver, lo primero es, nunca nos enseñaron. Sí. O sea, desde pequeñitos, inclusive a veces hasta nos limitaron. Yo me acuerdo que muy pequeñitos nos decían nuestros padres en esa época, ustedes los menores no pueden hablar cuando estemos aquí los mayores. Entonces, de una vez como que nos estaban cerrando la ventana de la comunicación. Quédense callados. O la profesora o el profesor en la escuela nos hacía callar. Eran limitantes que empezaban desde ahí ya como a decir, wow, yo no puedo hablar, como que no es para mí. O cuando sea mayor voy a hablar. Y resulta que pasaron los años y no lo hicimos. Entonces se crean esos miedos, temores, y como no lo practicamos, no lo hacemos, pues nos da susto y miedo. Exactamente. Entonces, viene desde la infancia, es algo que ya traemos con experiencias que vivimos desde pequeños. Sí, inconscientemente nosotros los padres, te voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que un niño está contento viendo un programa de televisión o está viendo algo y está haciendo bulla, gritando, alegre, mamá, cállate. Entonces, sí, lo estamos callando. Entonces, estamos limitando de que ese niño exprese la comunicación. Nos da miedo, nos da temor. Y eso se nos va quedando aquí. Resulta que cuando llegamos a cierta edad o cuando vamos a la escuela, cuando vemos a una persona que nos está enseñando, tenemos mucho respeto por esa persona y pensamos que no se le puede preguntar. Y por eso es que los que están en los medios de comunicación, las personas expertas en este programa, ustedes que nos ven, se van a dar cuenta que se necesita estudiar y educarnos. Si no nos preparamos y nos educamos, entonces no vamos a poder pasar esa barrera. Ok, entonces, cuando tengamos y estemos enfrentados a una situación así, de miedo a hablar en público, y sabemos que es una inseguridad dentro de nosotros, pero no sentirnos mal con eso, no frustrarnos, no encerrarnos y ensimismarnos y decir, no lo voy a hacer nunca, no es lo mío, no, sino más bien tú invitas a que lo hagan. A dar el paso de abrirnos a esa oportunidad de la comunicación. Te voy a poner ejemplos. Muchas personas se frustran y ¿por qué no hablé? Entonces se castigan diciéndose cosas que no deben de decirse. Yo fui una no sé qué, yo por qué no lo hice. Entonces, sin darnos cuenta, eso está martillando todavía aún más eso que dejamos abajo. ¿Ves? Entonces tenemos que soltarnos, tenemos que decir, yo soy una persona que me puedo comunicar. Ahora, en el hogar y en la casa hay buena comunicación en lo que es la actividad del hogar. La madre se comunica, vengan a comer, vamos a reunirnos. O sea, hay comunicación, porque estamos en un medio donde nos sentimos bien. O sea, es una zona de confort conocida. La cuestión está cuando salimos de esa zona de confort, entonces como que todos los miedos se alborotan. Cambiamos, nos transformamos. Sí, claro que sí. No actuamos con esa libertad. Todas las personas, todos los que nos están viendo, tienen potencialmente esa capacidad de poderse comunicar efectivamente. Más adelante, en el programa de Los Expertos les vamos a dar guías y donde usted puede avanzar a tener una comunicación efectiva con la sociedad, en la familia, aportar. Hay personas que se comunican muy bien. Y no es solamente cómo hablamos, sino también viene la parte corporal. El cuerpo habla. Claro, pero hay otras que no, y son las que nos enfocamos hoy, y tú, mi querido Raúl, nos vas a dar varios ejemplos, varios tips de cómo lograrlo. Sí, claro que sí, lo vamos a compartir. Que no se queden, como decías, que no se queden en el
en estar ensimismados, en decir no puedo, no. Sí. O sea, hay una solución, hay una manera de arreglarlo y es a través de lo que nos vas a decir a continuación. Claro que sí. Y antes de cerrar esta parte, Karina, conoces mucha gente profesional que ha estudiado en las universidades, pero no les gusta hablar. Son gente inteligente, que tienen conocimiento, pero no hablan. O sea, le pasa en todos los niveles, sucede. Qué fuerte. Sí, es cierto. ¿Cierto que sí? ¿Y de qué les sirve tener tanta información si no lo pueden expresar? Sí. Y hay gente que entonces los contratan en las compañías para hacer determinados puestos porque son así. No les gusta o sea, quieren que sean personas específicamente haciendo ese tipo de trabajo. Pero existe también el lado contrario. Necesitan personas que se sepan comunicar muy bien. En los expertos, tú quieres personas que se comuniquen efectivamente y que le llevemos el mensaje a la audiencia como debe ser. Exactamente. Es fantástico. Sí, así es. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos seguimos hablando de esto, porque Raúl nos va a dar una serie de tips y consejos para poder romper esa barrera del miedo a hablar en público, al atrevernos a estar enfrente de cierta cantidad de personas, porque no solamente es hablar al público, nos estamos refiriendo a dar una conferencia o dar una plática, sino también a la hora de ir a pedir un trabajo, correcto, de comunicarnos con algún familiar, con un amigo. Sí, declarar el amor a alguien. Claro, a veces no nos salen las palabras. Imagínate, vamos a una entrevista, como tú lo estás diciendo, de empleo importante y no sabemos qué decir, cómo comunicarlo. Y esa persona está esperando, ¿qué tanto esta persona se logra comunicar? De pronto hay una posición para una persona que tenga buena comunicación y nos perdemos de esa oportunidad. Exacto, porque exactamente bien lo dices. Luego hay situaciones, déjate de la gente que te esté viendo. Muchas veces depende del tema que vas a ir a tratar con alguien. Híjole, voy a ir a pedir trabajo acá, o le voy a renunciar a mi jefe, o le voy a declarar el amor a esta chica. Y ese temor a decir, ¿cómo se lo digo? ¿No? ¿De qué forma lo expreso? ¿De qué forma? Sí. Entonces también estamos hablando de ese tipo de miedos. Sí. Pero bueno, después del corte quiero que nos des una serie de tips para que yo y mi público aprendamos mucho de ti. Claro que sí, encantado. Rompamos esa barrera del miedo a hablar en público. Estos son los expertos de